Desde que llegamos a estas tierras, decidimos que no viajaríamos por Serbia. En su lugar, lo haríamos por Yugoslavia. Conocer un poco su interior resulta algo imprescindible. De buena tinta se sabe muy poco sobre la Belgrado actual y en consecuencia mucho menos de sus pequeñas poblaciones. Movidos por todo esto y un poco por casualidad, llegamos a la ciudad de Niš. Su nombre no podría ser más acertado y acorde con lo que se ve en sus calles. Resulta que Niš o Niš en serbio proviene de su antiguo nombre durante el período romano, Naissus, que refiere al lugar de las ninfas. Para el ojo mundano, Niš es una pequeña localidad. A pesar de esto y contra toda apariencia, es la segunda ciudad más importante de Serbia. Un tranquilo recinto con casi 200.000 almas y un infinito de historias contadas y por contar. Según concepto y definición, se trata de una ciudad, pero en realidad el lugar tiene afortunadamente alma y talante de pueblo. O al menos nosotros queremos que sea así. ¿Qué estás haciendo, Uy, Chucoto, esto es peligroso, tú, Aquí puedes ver y respirar la vida doméstica y cotidiana que suele ser la verdadera sustancia de cualquier lugar. La localidad es un centro universitario, por ende, los jóvenes son una parte constante de su escenografía. Como es de costumbre por estos lados, la juventud no es pretexto ni excusa de sentimientos y atmósferas desmedidas. Los novatos de la vida en Niš son una feliz proyección del pasado en el presente. Pasear por su plaza central al ritmo de pasos de mujer es una llamada que solo algunos afortunados pueden escuchar. El clima es subtropical y nos regala una tarde constante. El sol y las ninfas de Niš adornan y le dan sustento a toda la ciudad. Como si se tratara de un cinturón de mujer, la ciudad es dividida por el río Nišava. De un lado del mismo, lo predecible de lo urbano,
y traspasando el río se nos regala una ventana a una parte de su pasado. Un imperdible es un paseo por su fortaleza, una de las mejores preservadas en los Balcanes. La región de Niš se encuentra en la encrucijada entre Europa y Asia. Conecta Europa Central y Occidental con Grecia y Turquía, lo que le da un fuerte impulso al sector servicio, siendo este su principal fuente económica. La ciudad de Niš, que vio nacer al emperador Constantino, tiene un pasado abundante, producto del ir y venir de diferentes culturas. Como todo en los Balcanes es tumultuoso. El último gran golpe que sufrió la ciudad fue por demás contemporáneo. En 1999, a manos de la moderna Europa, representada esta última por Holanda, castigaban desde el aire a la ciudad de Niš. Ironías de la vida. Los elementos benévolos y pacificadores empleados en esos entonces son fuertemente prohibidos por los perpetradores hoy por hoy. Si viajas por estas latitudes y solo conoces lo establecido, solo estarás viajando por Serbia. En cambio, si te detienes unos instantes y miras a los lados, verás a una eterna Yugoslavia. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video en unos pocos kilómetros en un nuevo país. Chao.